pesar de que tantas señales que él hacía, no creían en él. O sea, fue tan cruel la gente, ¿verdad? A pesar de que el brazo de Dios se había manifestado en ellos. A pesar de que ellos habían visto el poder de Dios. Porque el pueblo de Israel, hermanos, si alguien vio la mano de Dios fue el pueblo de Israel, hermanos. Pero no le creyeron. Y decía, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, o sea que iba a brotar, iba a nacer, hermanos, en medio de ellos, porque era parte de ellos, ¿verdad? De la descendencia de David. Y como raíz de tierra seca, ¿qué quiere decir esto como raíz de tierra seca? Porque ellos esperaban, hermanos, a un príncipe, esperaban a un guerrero, a alguien que los libertara, porque como ellos siempre se habían mantenido en esclavitud, en ese tiempo estaban como esclavos de Roma. Pero ¿qué pasó? No fue como ellos pensaron. Dice que fue como raíz de tierra seca. ¿Qué significa eso, hermanos? Como raíz de tierra seca, de tierra árida, que no tenía apariencia, hermanos, de rey. Porque Jesús, hermanos, vino con un corazón humilde. Él no vino con grandezas. Él vino, hermanos, para enseñarnos que es mejor la humildad que el orgullo. Y dice, y no hay parecer en él, ni hermosura. O sea que no tenía el atractivo, hermanos. Él era un hombre humilde que nació, hermanos, de un carpintero y de una mujer que se llamaba María. Y la vecindad lo conocían y no creían, pero ¿quién es este, verdad? Y él mismo decía que no hay profeta, ¿verdad? Sin honra en su propia tierra. Pero ¿quién era? Más sin atractivo para que le decíamos. No aparentaba, hermanos, ser lo que era, pero él era, hermanos, el mismo Hijo de Dios. Era Dios encarnado. El que, hermanos, dejó su gloria, hermanos, para hacerse como nosotros, para poder tener, hermanos, la oportunidad y poder llevar en él, hermanos, la carga de todos nuestros pecados, para que nosotros alcanzáramos la salvación de nuestras almas, el reconcilio con nuestro Dios, porque estábamos enemistados con Dios, hermanos. Dios, hermanos, ama al hombre, pero no ama su pecado. Y mientras estemos en pecado, dice la palabra del Señor de que Dios también nos aborrece. Y Él manifiesta su completo amor para con nosotros cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Y eso hace la diferencia, hermanos, en un verdadero cristiano. Una persona que se aparta y se santifica para Él. Por eso dice, hermanos, desechado y despreciado entre los hombres. Fue rechazado, hermanos. ¿Qué quiere decir despreciado? Rechazado. Porque ellos pensaban, hermanos, que el sufrimiento o que lo que él había padecido era porque él era un pecador. Era porque lo consideraban un necio o un farsante. Hasta lo tildaron de blasfemo cuando lo condenaron. Pero no, hermanos. Si alguien es puro y fue puro en aquel tiempo y todo el tiempo lo ha sido, es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En la actualidad, hermanos, pasa lo mismo. Es despreciado y desechado. Porque el hombre, hermanos, no quiere salir de su comodidad. No quiere salir, está enfrascado disfrutando los deleites de este mundo. Y lo primero que dicen, hermanos, no es tiempo todavía. Pero el tiempo se va a terminar, hermanos. El tiempo se va a terminar.
Y si el Señor no ha venido es porque está dando oportunidad para todos aquellos que no se han entregado de lleno al Señor, lo hagan o lo hagamos. Porque Él tiene misericordia de nosotros. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Aunque Él sabe, hermanos, de que no van a ser muchos los salvos. Porque Él dice también que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero en Dios, hermanos, de que nosotros, los que estamos aquí, usted que me está escuchando, estemos en ese pequeño grupo, en ese remanente, hermanos. En el remanente que siempre, en toda la historia, hermanos, después de Jesucristo, ha existido un remanente que se ha mantenido temeroso de Dios. Aunque por un tiempo, hermanos, se les excluyó el acceso a la palabra de Dios, pero se mantuvieron. Porque tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos. Y el Espíritu los guiaba a toda verdad. Y nosotros, hermanos, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y no se nos ha negado, hermanos, no se nos ha prohibido la palabra del Señor. Somos duros para leer la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos anhelan tener la palabra de Dios y no la pueden tener porque no les permiten, les prohíben? Somos privilegiados nosotros, hermanos, por tener esta gran oportunidad. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Dolores, él tenía dolores, pero no porque estuviera enfermo, sino el dolor que él sentía, hermanos, por la necesidad que tenía la humanidad de ser liberada. Mas, sin embargo, hermanos, él venía por eso y los hombres lo despreciamos. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Así como no le estimaron, hermanos, al pueblo por el quien ellos venían, en la actualidad, hermanos, la gente no le valora, no le estima, no le da el valor que él se merece, porque Él es el Salvador, hermanos, el único medio por medio del cual el hombre tiene acceso a Dios. Lamentablemente, hermanos, la multitud de religiones que existen, hermanos, no hablan con claridad que el único medio para el de Jesucristo. Tienen a Jesucristo únicamente de parapeto, pero no le dan la importancia de vida que Él se merece. Y Él no es un simple profeta, hermanos. Él es Dios, Él se hizo Dios, se hizo hombre encarnado, pero era el verdadero Dios, porque era la única manera, hermanos, de poder Él llevar nuestros pecados. Y Él fue sin pecado, hermanos. Pero dice el apóstol Pablo que Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos sin pecado. Y eso fue para nosotros cuando Él, en su último momento en la cruz, cuando llevó la carga de ese pecado de cada uno de nosotros. Y en la palabra del Señor, hermanos, tenemos el relato bien claro, hermanos, acerca de lo que padeció Jesús, todo el sufrimiento, todos los planes que hizo Judas, hermanos, para poder venderlo y obtener una ganancia de él. Después de que Judas lo entregó como un amigo, después de que él cayó en las manos, hermanos, de los corruptos, y lamentablemente los corruptos de ese tiempo, hermanos, eran los encargados, eran los líderes espirituales, eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Qué triste, hermanos. Que las mismas personas que se consideran, hermanos, que tienen que llevar, hermanos, el consejo, la palabra de Dios, que la gente que tiene sed de escucharlo, hermanos, lo que Dios quiere decir, están desviando, hermanos, al pueblo como lo hicieron estos, el sumo sacerdote y los sacerdotes y todo el pueblo, los ancianos. Y cuando lo llevaron, hermanos, la idea pues llevarlo a juicio.
Y eran los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio. Y dice que ellos buscaban un falso testimonio para poder justificar que él se merecía la muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Y en esa búsqueda, hermanos, dice que aparecieron 2 testigos. Y ellos decían que él había dicho que podía derribar el templo de Dios y en 3 días lo podía reedificar. Y eso era cierto porque él lo había dicho, ¿verdad? Pero el hombre que tiene su mente limitada, hermanos, ellos imaginaban que era el templo, hermanos, el templo que había construido Salomón, ¿verdad? No, hermanos. Porque eso era humanamente imposible, ¿verdad? Pero él estaba hablando de su mismo cuerpo, hermanos, que iba a ser destruido, pero que al tercer día, hermanos, iba a resucitar. De eso estaba hablando él. Pero ellos no entendían, porque no podían entender, hermanos, porque ellos andaban más perdidos que la Llorona, hermanos. No podían entenderle, como muchos no pueden entender las cosas de Dios, hermanos. Y lo único que hacen es criticar y señalar. Pero gloria a Dios por los que ya hemos entendido, hermanos, lo espiritual. Porque lo espiritual se discierne por el Espíritu, hermanos. En San Mateo 26, 62, hermanos, los versículos, la historia que yo le estaba recordando está siempre en el capítulo 26 de San Mateo. Pero en el 62 dice, y el sumo sacerdote cuando le llevaron el testigo falso, hermanos, los 2 testigos falsos, dice, y empezaron a acusarle de que él podía destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Y el sumo sacerdote les dijo, ¿no respondes nada que testifican en contra de ti? ¿Y qué pasó? Dice que Jesús callaba. No valía la pena responderle porque no les iba a entender. Y cuando vio Caifás que no respondía a las falsas acusaciones que le hacían, le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ya se lo dijo, hermanos, con autoridad, con cólera. Mas Jesús le dijo, tú lo has dicho. Porque esa era la verdad, hermanos. Y ahora esto que le contestó aquí Jesús, hermanos, tiene que impactar nuestras vidas, porque Él les dijo, desde ahora me veré. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Porque a partir, hermanos, de que Él muriera, hermanos, y Él resucitara, se iba nuevamente a su reino celestial, al lado del Padre, y seguir una vida como verdadero Dios. Y otra cosa linda que les dice aquí, hermanos, y viniendo en las nubes del cielo. Una vez más, hermanos, está repitiendo la promesa de que Él iba a venir, hermanos, por ese pueblo, por esa gente que le iba a recibir, por su iglesia, hermanos, que somos nosotros. Y todos aquellos que creen en Jesús y obedecen su palabra. Entonces, hermanos, dice que con qué cólera que hace el sumo sacerdote, dice el sumo sacerdote rasgando sus vestiduras, hermanos. Mire qué tremendo, hermanos. Ellos no podían hacer eso, pero él lo hizo. Y le dijo, has blasfemado. Mire cómo lo trató de blasfemo. El mismo sumo sacerdote, hermanos, que ignoraba lo espiritual. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Tratar de blasfemia a Jesucristo, hermanos, es lo peor que puede hacer el hombre. Porque Él no puede ser blasfemo. Porque Él es veraz, hermanos. Todo hombre es mentiroso, mas Él, hermanos, es veraz. Blasfemo. Por haber dicho la verdad. Por haber dicho lo que realmente Él era. No, hermanos. Se necesita del Señor, hermanos, para tener entendimiento, para poder discernir las cosas espirituales. Y dice en el 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Aquellos hermanos que habían recibido a Jesús, hermanos. Cuando entró, hermano, en el burrito y le ponían palmas.
bienvenido al que viene en el nombre del Señor. Ahora decían que era reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros, dice, le abofetearon. Ahí empezó, hermanos, a arreciarse el sufrimiento de Jesús. Ya no solamente eran las humillaciones que había llevado todos los días de su vida en el ministerio, porque fue perseguido, intentaron, hermanos, matarlo, pero como no había llegado su tiempo todavía, él se les escabullía y se les iba. Pero cuando llegó el tiempo, hermanos, en que Dios había establecido, empezó a arreciar el sufrimiento, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde empezaron, hermanos, a ensañarse contra de Él. Imagínense, hermanos, pongámonos en el lugar de Él. Le escupieron su rostro, hermanos. Yo creo que eso para cualquier humano es insoportable, hermanos. Y a cualquiera se molesta, ¿verdad? Se le sube la sangre a uno, ¿verdad? Y libre de eso le daban de puñetazos, hermano. Y le golpeaban, le bofeteaban. No creo, hermanos, que le iban a dar con así suavecito, ¿verdad? Le daban con fuerza, hermanos, porque eran soldados, algunos. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí se cumple, hermanos, lo que leímos en Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Sí es, hermanos. Posiblemente nosotros caigamos en la misma trampa, hermanos, de estos hombres. Pasándonos ya al capítulo 27, cuando ya lo tenían ya, hermanos, ya listo, hermanos, para poderlo llevar a juicio y a seguir, hermanos, lo que ellos querían, que era condenarlo. Dice que lo llevaron atado y le llevaron a Poncio Pilato, que era el gobernador de ese entonces. Y dice en el versículo número 11, y el gobernador Pilato ese le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Él, así como lo hizo el sumo sacerdote, hermanos, con Pilato también lo volvió a confirmar, tú lo dices. Porque él no podía decir no, porque él era realmente el Hijo de Dios, el rey de los judíos. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos lo acusaban. Y Pilato le decía, ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? Pero qué lindo, hermanos. Porque dice, pero él dice, no contestó ni una sola palabra. ¿Qué dominio propio el que tenía Jesús, hermanos? No contestó ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba, hermanos. Que nos digan algo a nosotros, hermanos, que nos ofende y que yo creo, hermanos, que contestamos, hermanos, si tenemos en la boca, hermano, la flor de la boca, hermano, la palabra para contestar y defendernos, pero él no se defendió. ¿Y por qué no se defendió, hermanos? Porque eso es lo que decía la profecía, hermanos. Era al máximo, hermanos, humilde en todo sentido. Isaías 53, hermanos, dice, como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estaba profetizado, hermanos. Y él lo estaba cumpliendo al pie de la letra. Lo injuriaban, lo insultaban y no se defendía. Enmudeció y no abrió su boca. Como un corderito, hermanos. Un corderito, hermanos, lo pueden golpear, lo pueden patear, lo llevan, hermanos, para sacrificarlo.
Y el corderito, hermanos, solo un pujidito pega que casi ni se escucha. Le hace nada más bien suavecito. Aún cuando ya le van a poner el cuchillo, hermanos, en su pecho. Por eso, hermanos, el Señor, Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Pero a nosotros también nos comparó con corderitos, hermanos, con ovejitas. Porque tenemos que aprender de Él, hermanos. Él decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro ejemplo, hermanos. Pero ¿qué pasó, hermanos? Esto no aparece aquí en el libro de Mateo, pero en el libro de Lucas sí aparece. Dice que al darse cuenta que Jesús era Galileo, dice que Pilato lo remitió a Herodes. Y cuando llegó con Herodes, también Herodes no encontró culpa en él. Y lo regresó nuevamente con Pilato. Porque no encontraban culpa en Jesús. Mas pasó algo maravilloso, hermanos, entre Pilato y Herodes, porque ellos estaban enamistados. Pero a través de ese encuentro que tuvo, hermanos, cuando Jesús llegó con ellos hicieron las paces. Qué lindo, hermanos, cuando llega Jesús, cambia, transforma la mente del hombre. Y ellos volvieron, hermanos, a ser amigos, Herodes con Pilato. Y dice el versículo número 15. Y en el día de la fiesta, el gobernador, dice, acostumbraba a soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Pilato, hermanos, él no encontraba motivo por qué castigar a Jesús, por qué darle muerte, que es lo que pedían. Pero él andaba buscando una solución. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero en ese tiempo de la Pascua, hermanos, acostumbraban en Israel liberar a un reo. Y él dijo, le voy a poner al peor para que liberan a Jesús. Y dice, y les puso a elegir entre Jesús y un preso famoso, dice, llamado Barrabás. Barrabás era un hombre tremendo, hermanos. Era un hombre que era acusado de sedición y homicidio, dice en el libro de Lucas. Era un hombre tremendo, hermanos. Entonces buscó lo peorcito para que el pueblo dijera, liberemos a Jesús, porque ¿cómo vamos a creer? Vuelve este Barrabás a quedar en libertad, se arruina el pueblo. Y dice el versículo número 18, porque sabían los principales sacerdotes y ancianos que lo hacían porque le tenían envidia. Eran envidia lo que le tenían en contra de Jesús, y por eso ellos lo habían entregado. Pero los principales sacerdotes, dice, ancianos, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Mire, persuadieron, lo sedujeron, le dieron mordida, hermanos, para que ellos no defendieran a Jesús, porque ellos sabían que Jesús, hermanos, era un hombre de quien habían enseñado buenas enseñanzas. Les había enseñado, hermanos, las formas correctas de poder vivir en este mundo y tener paz. Pero cuando ellos los persuadieron, hermanos, les endulzaron la mano para que ellos votaran en contra de Jesús. Y entonces dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Miren qué tremendo, hermanos. Mire qué tremendo es el hombre, hermanos. El hombre prefiere, hermanos, los deleites de este mundo antes que a Jesús. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y dice, y todos le gritaron, ¿qué, hermanos? Crucificarle. Y la crucifixión, hermanos, era la peor forma de morir, hermanos. Porque ahí morían los peores maleantes, hermanos, asesinos. Era el peor castigo que había, hermanos, en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que pidieron? Crucifixión, hermanos. Crucifixión para el que no debía nada.
Crucifixión por aquel que venía, hermanos, a darle vida y vida en abundancia a ellos mismos, hermanos. Pero ellos todos gritaron, crucificarle. Posible, hermanos, de que en el fondo, hermanos, que ellos que conocieron a Jesús, porque ellos sí conocieron a Jesús, hermanos, lo vieron, todo lo que él hacía y todo lo que él enseñaba, y muchos le seguían. Y ellos estaban conscientes, hermanos, de que él no se merecía una muerte de esas. Pero quizá, hermanos, por la seducción, hermanos, a lo que los principales sacerdotes y los ancianos les ofrecieron, ellos prefirieron entregar a Jesús. Por eso dice el versículo 20, hermanos, que les persuadieron, o sea, los convencieron para que dejaran en libertad a Barrabás. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Yo pienso, hermanos, que les dieron su mordidita para que ellos se decidieran a entregar a Jesús. Porque no era la mayoría, hermanos, que estaba en contra de Jesús. Había muchos que creían en él. Y Pilato sabía muy bien que lo habían entregado por celos, por envidia, porque no querían, hermanos, estaban arriesgando sus reinados, sus derechos. Y él dijo, si este viene va a desbancar, ¿verdad? Y decidieron, hermanos, pedir la crucifixión para nuestro Señor Jesucristo. Son decisiones, hermanos, insensatas que toma el hombre. Por eso nosotros, hermanos, seamos sabios. Seamos sabios y no entreguemos a Jesús. Cuando nosotros estamos haciendo algo que sabemos que es malo, cuando nosotros hacemos algo que sabemos que la Biblia lo prohíbe y lo hacemos, le estamos diciendo, hermanos, dejen libre a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Esto es lo que estamos haciendo, hermanos. Por eso, hermanos, hoy en día existen tantas barbaridades que se están haciendo, hermanos, por las malas decisiones del hombre. El hombre está acostumbrado a hacer tantas perversidades, aún del mismo evangelio, hermanos, se han aprovechado y lo han convertido en un comercio para vivir de él. Hay quienes cantan, hermanos, y hacen tantas cosas con el fin de obtener ganancias. Porque a veces, hermanos, las ganancias las preferimos porque nos trae una paz, aunque no es interior, pero quizá nos va a solventar alguna necesidad. Pero busquemos, hermanos, primeramente la sanidad espiritual, que es la que por el Señor vino por nosotros, hermanos, para darnos esa libertad que nosotros necesitamos como hombres pecadores. Gloria al Señor. Dice el versículo 22. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Otra vez le dijeron, sea crucificado. Ya se habían definido, hermanos, que la muerte iba a ser crucifixión. Y sigue el 23 y dice, y el gobernador les dijo, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Pilato estaba convencido que no había hecho ningún mal, hermanos. La gente sabe que Jesús es su solución, hermanos, porque se está predicando la palabra y se habla claro, hermanos, que a través de Jesús es la única manera. Pero prefieren, hermanos, crucificar a Jesús. Prefieren negarlo. Y dice, y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, ¿qué hizo? Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo ese, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Mire, justo. Allá vosotros. Dios pone a los gobernadores, hermanos, en las naciones. Dios pone, hermanos, a los presidentes. Y Él mismo dice que nosotros tenemos que honrar a las autoridades, porque las autoridades son, hermanos, para velar por la justicia.
Pero lamentablemente, hermanos, la mayor parte de los gobernantes, hermanos, no hacen justicia porque ellos buscan sus propios intereses. Pilato prefirió, hermanos, agradar al pueblo antes que hacer justicia, que era su obligación, hermanos, como gobernante. Por eso, hermanos, hay tantas injusticias en las naciones, porque los que son encargados de poner en práctica la justicia, hermanos, son los que venden y se venden, hermanos, para que sea castigado el injusto. Hay estadísticas, hermanos, que es más de un 50%, hermanos, que están presos en las cárceles, pagando una condena por un delito que no han hecho. Y hoy, hermanos, en el presente es tan claro, hermanos, vemos las noticias, hermanos, que gente sin ser juzgada, hermanos, está siendo presa. Tratada, hermanos, como un delincuente. Lo estamos viendo, hermanos, porque los gobernantes tienen duro el corazón y están más empecinados, hermanos, en sus bienestares económicos que en la justicia de los hombres. Pero Dios va a juzgar todo eso a su tiempo, hermanos. Dios va a juzgar todo eso, hermanos, porque cuando estamos tomando esas decisiones no pensamos lo que decimos, hermanos, y lo que hacemos los hombres. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire qué tremendo, hermanos. Qué respuesta tan insensata la que dieron, hermanos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso, hermanos, desde que la crucifixión del Señor, hermanos, el pueblo de Israel empezó a sufrir, hermanos. Empezó a sufrir. Y ¿se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo, hermano, luchaba para llevar el evangelio, hermano, la salvación primeramente a los judíos? Porque eran su sangre y él los amaba mucho. Mas sin embargo siempre, hermanos, se negaban. Sí hubieron unos que creyeron, ¿verdad? Porque aún algunos que estaban en altos cargos lo hicieron, pero la gran mayoría, hermanos, lo negaron. Pero para ellos, hermanos, empezó, hermanos, cuando ellos empezaron a darle la espalda, empezaron, hermanos, a padecer, hermanos, los sufrimientos. Israel, hermanos, todo el tiempo ha sufrido. Todo el tiempo ha sido de sufrimiento. Estuvieron esclavos más de 400 años, 430 años para ser exactos en Egipto. En Babilonia también estuvieron 70 años. Y todo el tiempo han estado en guerra, hermanos. Todo el tiempo. Después de que pasó esto, hermanos, porque ellos mismos se pusieron, hermanos, la condena, su castigo, a los 70 años de que nuestro Señor Jesucristo murió. Fue destruido, hermanos, Jerusalén. Su templo, hermano, fue destruido, solamente quedaron los muros. Y el pueblo de Israel salió para todas las naciones. Así como dijo Jesús, como ovejas sin pastor, a lo que se le llama la diáspora, sufriendo. Aunque ellos siempre han confesado a Dios, ¿verdad? Y Dios ha sido siempre su pueblo. Dios los ha guardado, los ha bendecido, porque Dios los bendice, los ama, porque es el pueblo elegido. Pero están sufriendo, hermanos. Pero también gracias a su sufrimiento estamos nosotros aquí, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Siempre se han mantenido, hermanos, en guerra. En la actualidad están en guerra. Y va a llegar el momento, hermanos, en que ya no van a decir, ya no podemos. Y van a creer en el personaje que les manda Satanás. En el Mesías que no es su Mesías. Porque Él sí los va a defender como ellos quieren que los defienda. Pero ahí descubrirán, hermanos, que estuvieron en un error por miles de años.
Gloria al Señor. Bueno, entonces, ahí dice la palabra del Señor, el 26, dice que entonces le soltó a Barrabás, y después, pero aquí empezó, arreció más el sufrimiento de Jesús. Le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, dice, le entregó para ser crucificado. Ahí empezó el proceso de sufrimiento más fuerte, y dice, azotado. Lo azotaron, así un versículo ahí fue azotado, así bien sencillo, ¿verdad? Azotado. No, hermanos, ese azotado era algo, hermanos, completamente duro, hermanos. La palabra látigo viene de flagigrum, que quiere decir flagelar. Los chicotes que usaban, hermanos, para esto, tenían garfios, tenían partes de metal así como ganchos. Algunos les ponían huesos. Tenían de 10 a 15 ganchos así de metal. Imagínense, y cuando quedaban cada azote, imagínense, se les enrollaba aquí en el cuerpo a quien estaban azotando, y cuando le hacían, rasgaba los músculos. Imagínense qué tremendo. Y no solamente, no, y era en la propia piel que les caía porque les quitaban la ropa. Eso hicieron con Jesús, hermanos. Imagínense cómo quedó el cuerpo de Jesús. Porque entre cada latigazo que le daban y se iba rasgando, hermanos, la piel, se iban descubriendo las vísceras y las iba rasgando. El hígado, el estómago, los intestinos, el páncreas, eran rasgados. Imagínense. Algo terrible. Era algo espantoso. No había hombre que pudiera soportar, hermanos. Y a él le dieron 40, hermanos. Después de que terminaban, hermanos, quedaban choqueados, se mareaban y caían. Imagínense cómo se ponía ese cuerpo, hermanos, desfigurado. Cuando empezaba, hermanos, allí donde estaba bien, allí estaba todo contaminado, había polvo. Cuando esas heridas empezaban a infectarse, ¿cómo se ponía ese cuerpo, hermanos? Estaba deformado. Como lo dice, hermanos, Isaías 53:2. Decía que no había parecer en él ni hermosura. Ahora, hermanos, se lo imaginan, hermanos, como un simple golpecito, ¿verdad? Pero no esa idea. No había parecer ni hermosura. Y por eso le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Era como imagínense, su cuerpo era como una masa, hermanos, de tanto golpe que le dieron. Dice Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado ese. Era desfigurado, fue, hermano, nuestro Señor. Dice, y entonces, dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús, dice, al pretorio, o sea, al atrio, y dice, y le reunieron alrededor de toda la compañía. Y siguieron escarneciéndole, dice, y desnudándole, dice, le echaron encima un manto escarlata. El manto escarlata era de un color rojo encendido, así fuerte, que estaba relacionado, hermanos, con la realeza o con la nobleza. Le pusieron ese manto para burlarse de él, porque él decía que era el rey de los judíos. Dice, y le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas.
una corona de espinas, hermanos. ¿Qué tamaño sería cada espina? No lo sabemos, pero me imagino que eran espinas grandes. Y una caña en su mano derecha, e hincado de rodillas, dice, delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, burlándose de él, hermanos. Dice, y escupiéndole, se tomaban la caña y le golpeaban, ¿dónde dice? En la cabeza. Ahora yo me pongo a pensar, hermanos, le golpeaban la cabeza donde tenía la corona. Con esa misma vara que él le habían dado, hermanos, le daban en la cabeza, y a cada varazo, hermanos, le incrustaban más las espinas, hermanos. Imagínense. Si nosotros con una espinita que nos metamos en un dedo estamos llorando, hermanos. Y andamos contando a medio mundo que tenemos una espina. Y él tenía multitud de espinas en su cabeza. Dice, y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron, dice, para crucificarle. Dice el 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y obligaron a que le llevase la cruz. Tuvieron compasión de él, ¿verdad? No, hermanos, no tuvieron compasión de él. Lo que pasa es que el Señor, hermanos, ya no tenía fuerzas. Ya no podía. Porque Él era Dios, pero era verdadero hombre, hermanos. Con todo lo que le hicieron, hermanos, Él ya no podía, ni con su cuerpo. Ya no podía ni caminar Él solo. ¿Cómo iba a tener fuerzas para cargar la cruz? Tenía ya 2 noches de no dormir. Solamente en el proceso que llevó, hermanos. Primero estuvo con Caifás y con el sumo sacerdote, donde le escupieron su rostro y le dieron a puñetazos, le bofetaron. El siguiente día, el segundo día, estuvo con Pilato y con Herodes, donde también lo azotaron y le pusieron corona de espinas. Le golpeaban su cabeza, hermanos. ¿Cómo era posible que él pudiera llevar la cruz? Necesitó a alguien que le ayudara, hermanos. Y cuando llegaron a un lugar que se llamaba Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, dice, no quiso beberlo. El vinagre mezclado con la hiel, hermanos, eso servía para suavizar el dolor, pero él no lo quiso, hermanos, porque él quería llevar esos dolores, hermanos, en su cuerpo, el castigo que nosotros merecíamos, hermanos. Y cuando le hubieron crucificado, se repartieron entre sí sus vestiduras, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, y se echaron suerte. Salmo de David, en el capítulo 22 aparece esto, hermanos, donde echaron suerte de sus vestiduras. Y sentado, dice, le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza, dice, la causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que se pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. También está ahí en el Salmo 22 de David, hermanos, en el versículo número 7. Y le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Se estaban burlando de él, hermanos. Pero mire qué absurdo, hermano, que también los principales sacerdotes, hermanos, dice que le escarnecieron. También los escribas y los fariseos y los ancianos le decían, dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Los mismos líderes religiosos, hermanos, se estaban burlando de él. Los que tenían, hermanos, la obligación de orientar al pueblo hacia la salvación, se estaban burlando de Jesús. Y le decían: confío en Dios, líbrele ahora, si le quiere,
porque ha dicho soy hijo de Dios. Esa era la gran blasfemia que ellos creían que Jesús había dicho, que el ser hijo de Dios. Y lo mismo e injuriaban también, dice, los ladrones que estaban crucificados con él. Dice que también habían dos ladrones que le injuriaban y se burlaban de él. Pero hubo uno de ellos que se arrepintió, hermanos. Porque quizá en un momento, quizás todos se burlaban de él, aún los dos ladrones. Pero en San Lucas, hermanos, dice que hubo uno de ellos que reaccionó, que reflexionó. Porque Dios, hermanos, cuando él, hermanos, aquí en este sacrificio que él estaba viviendo, era para transmitir el mensaje a la humanidad. Hoy que el Señor me tiene predicando a mí esta palabra, hermanos, es para que todos reflexionemos, hermanos, y demos un paso de arrepentimiento. Quizás hasta este momento hemos sido indiferentes, desobedientes, y no nos ha importado desobedecer al Señor. Pero este hombre dice que uno de ellos, dice Lucas 23:40, contestó al que estaba injuriando a Jesús: ¿ni aún temes a Dios estando en esta misma condición? En la misma condición. Nosotros, a la verdad, dice, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos. Mas ese, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué respuesta, hermanos! Solo se necesita un instante para arrepentirse, hermanos. Para que el Señor nos tener esa seguridad, hermanos, de que el día que muramos estaremos con Jesús, hermanos, en el reino celestial. Por eso, hermanos, los verdaderos cristianos, quienes realmente hemos creído en Él y estamos en su palabra, hermanos, no tenemos que tener temor, hermanos, por la muerte. Porque a Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tener a Jesús, hermanos, es lo más lindo y lo más maravilloso que el hombre pueda tener. El derecho al ingreso al reino celestial, hermanos. No hay cosa más maravillosa que esta, hermanos. No hay cosa más linda y más gloriosa, hermanos, que reconocer el sacrificio de Jesús para nuestra salvación. Y en el 45, y desde la hora sexta dice: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí, hermanos, donde Jesús estaba experimentando el dolor más fuerte que él pudo haber recibido. Quizá, hermanos, el dolor de los golpes en la cara, de las bofetadas, el dolor de los latigazos, quizás él no pensó tanto en eso. El dolor de la corona de espinas, las burlas que hicieron por él, cuando le incrustaban, hermanos, las espinas en su cabeza. Pero el dolor que él sintió más fuerte, hermanos, es que el Padre lo haya abandonado. Porque en ese momento, hermanos, él llevaba el pecado de todos nosotros, hermanos. Y Dios no soportaba ver a su Hijo, hermanos, llevando el pecado de nosotros, porque se hizo lo más vil, hermanos, aunque Él era sin pecado. Y estando en esa condición, hermanos, en lo máximo, cuando Él llevó nuestros pecados, fue cuando Dios aplicó su ira, hermanos, sobre de Él. Fue cuando Él derramó su copa, hermanos, de ira sobre Jesús. Ese era el momento más difícil que Él no quería pasar. Cuando Él estaba orando, hermanos, antes, ahí en el huerto,
de los Olivos, hermanos, Señor, Padre, que no se haga, si es posible que pase de mí esa copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Él se estaba refiriendo, hermanos, a esa copa de ira del Padre. Era el momento más difícil en que él, siendo Dios, hermanos, iba a tener un tiempo de manchar, de ensuciar su sagrado cuerpo, que era sin pecado. Pero era la única manera, hermanos, que el Padre había puesto para reconciliarnos con Él. Él no quería pasar ese momento tan difícil, hermanos, de cargar nuestros pecados, porque en ese momento iba a ser cuando Dios iba a derramar su más grande ira sobre de Él. Y allá, hermanos, ya está por terminar, hermanos, su sacrificio. En el versículo número 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Pero no solamente entregó su espíritu, sino que dijo unas palabras lindas, hermanos, que las dejó escritas, hermanos, el apóstol Juan, que él exclamó, dice: consumado es. Como quien dice, la obra ha sido terminada. El trabajo que me encomendó mi Padre de venir a rescatar a esta humanidad tan rebelde ha terminado. Consumado es. Logré, terminé el trabajo. ¿Y qué? Y expiró. Murió. Terminó. Pero ¿qué pasó, hermanos, en ese momentito? Dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y las rocas se partieron, hermanos. Hubo un estruendo, hermanos, un terremoto, hermanos. El velo del templo se rasgó en dos, hermanos, de arriba a abajo. Qué lindo, hermanos, porque a partir de ese momento, hermanos, se abrió, hermanos, el acceso directo entre el Padre y nosotros los hombres, hermanos, a través de Jesucristo. Necesitamos, hermanos, de un sacerdote. No necesitamos de un sumo sacerdote para que haga sacrificio por nosotros, porque Él hizo un solo sacrificio, hermanos, por el perdón de cada uno de los pecados de todos los hombres, hermanos, que realmente se arrepienten. Y ya no hay más sacrificio, hermanos. Cualquier cosa puede hacer el hombre, hermanos, que dice que está ganando el perdón de sus pecados. Eso es vano, hermanos. Todo eso es basura, hermanos. Eso es despreciar a Jesús, hermanos. Volver a repetir el sacrificio de Jesús es imposible, hermanos, que Dios reciba cualquier sacrificio. Porque una vez lo hizo Él, de una vez por todas. Y dice, para terminar, hermanos, y el centurión y los que estaban con él, dice, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, dice que temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entraron en temor, hermanos, porque vieron el inmenso poder de Dios, que realmente era Dios. Hoy el Señor, hermanos, está permitiendo tanta catástrofe, hermanos, en el mundo. Escuchamos de terremotos, de huracanes, de inundaciones, hermanos, en grandes países, naciones, hermanos, grandes ciudades, en maremotos. Dios, hermanos, queriendo expresar al hombre su existencia y su amor para con cada uno de nosotros. Pero el hombre sigue indiferente, hermanos. Pero qué bueno, hermanos, para que todos aquellos que vean, hermanos, el poder de Dios a través de los truenos, de los rayos, de las catástrofes que existen, hermanos, en el mundo, de las guerras y de tantas cosas que están predichas por el Señor, podamos decir verdaderamente
este es el Hijo de Dios. Eso es lo único que Él quiere que escuchemos, hermanos, nosotros los incrédulos, para los incrédulos que aún no quieren creer. Que crean que Él es Dios, que crean que Él es el único Salvador, que crean que Él es el verdadero, el único que nos puede llevar al Padre. Por eso en esta hora, si alguien cree que Él es el verdadero Hijo de Dios, ¿qué esperar para entregarse a Él? ¿Qué esperar para seguir haciendo tantas cosas que al Señor le desagradan? Seamos decididos y digamos, hasta aquí llegó. Recapacitemos. Usted que me está viendo a través de las redes sociales, ¿qué está esperando? No se ensucie más. Tiene la oportunidad de ser limpio solamente a través de la sangre de Jesucristo. Hay que acercarse a Él con todo el corazón, pidiéndole perdón para nuestros pecados, por nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y termino, hermanos, con el último que leí en Isaías 53:5, para que veamos el verdadero motivo por el cual Él padeció, Él sufrió, hermanos. Mas el herido, dice, fue por nuestras rebeliones. Todo hombre rebelde, hermanos. Molido por nuestros pecados, porque todos somos pecadores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque sin Él no podemos tener paz, hermanos. Es imposible. Y por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados. Gloria al Señor, hermanos. Cuando dice aquí que por sus llagas fuimos nosotros curados, no se refiere, hermanos, a que somos curados de enfermedades físicas. Porque Él no estaba hablando de enfermedades físicas. Estaba hablando de sanidad espiritual, de sanidad del alma. Porque Él, hermanos, allí en la cruz, curó, hermanos, esa enfermedad del pecado. La sanó para que nosotros tengamos vida eterna. No quiero decir de que Él no sana. Claro que ahí en el versículo número 4 también lo dice. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Él nos sana, hermanos. Porque tarde o temprano caemos enfermos, pero tenemos a un Dios, hermanos, que creemos en Él, oramos, hermanos, y Él nos sana. ¿Cuánto milagro hemos visto aquí en la iglesia, hermanos, de sanidad? Porque Él es real. Pero la sanidad última que dice aquí es esa sanidad del alma, hermanos. Que Él quiere curar, que Él quiere sanar. Esa sanidad, hermanos, que no se puede sanar, que no hay ciencia, que no hay hombre que lo pueda hacer. No hay religión que lo pueda hacer. Solamente la fe en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y en esta hora hay alguien que quiera hacer esas paces con nuestro Dios. En esta hora es el momento más importante de su vida. Es lo más lindo y lo más maravilloso al final de un mensaje, que un pecador se arrepienta y abra su corazón para que Jesucristo entre a él. Si alguien lo quiere hacer, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Señor, he entendido, Padre amado, tu sufrimiento, Señor, no fue en vano, Señor. Hoy, Señor, te doy gracias porque me has dado oportunidad de poder escuchar esta palabra y poder, Señor, hacer las paces para con Dios a través de Jesucristo. Pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y sana, bendito Dios. Oh Padre bendito, mi alma. Resucita mi espíritu, Señor, porque estaba muerto en delitos y pecados. Pero ahora, Señor, reconozco como tu Señor, como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y haya salvación para mi alma. Y sean abiertas las puertas de los cielos, Señor, para recibir toda clase de bendición, tanto en este mundo como en los lugares celestiales en el futuro. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado.
Padre amado, yo presento delante de ti a esta congregación, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros, de cada uno, Señor, para que busquemos un acercamiento más a ti, Señor, para que seamos obedientes a tu palabra, Señor, y no caigamos en la trampa, Señor, del enemigo. Queremos limpiarnos cada día más y más con tu sangre, Señor. Gracias, Padre bendito, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres verdadero. Pongo en tus manos, bendito Dios, a cada miembro de esta congregación, Señor. Que todos, bendito Dios, estemos en paz contigo. Oh, gracias, Padre bendito, porque eres bueno, porque eres maravilloso. Gracias por esta palabra, Señor, que hemos escuchado en esta noche. Que sea de mucha bendición, Señor, para nuestras vidas. Y que nuestros espíritus, Señor, se rejuvenezcan. Gracias, 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 bendito Señor. Ministra cada vida. Si hubiera alguien, Señor, padeciendo de alguna dolencia, de alguna enfermedad, con tu mano de sanidad, Señor, sobre de ellos. Tu sangre, Señor, es poderosa para sanar. Todo lo que para la ciencia es incurable, para ti todo es posible, Señor. Todo dolor, Señor, en la columna, todo dolor, bendito Dios, en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo. Oh, bendito Dios, todo tumor, bendito Dios, maligno sea deshecho, Señor, en las personas que están escuchando en este momento, Señor. Reciban, Padre bendito, la salvación del alma y la salvación física. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.